algo en nosotros, lo que vivimos es pura religión nomás. Nosotros tenemos que experimentar la gloria, la presencia, la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo, necesitamos tener relación con el Espíritu Santo, pasión por Dios. Y todo eso es, hermano, a través de justamente esa fe que podemos tener en Él, amén. Porque el Espíritu Santo fue una promesa que se cumplió en Pentecostés, ¿verdad? Pero para eso había que creer. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es para todos los que creen, amén, para todos aquellos que Dios ha llamado, amén, amén, para todos aquellos que Dios ha escogido. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, está a plena disposición de aquel que cree, amén. Cuando uno cree, se abre, digamos, un cielo de oportunidad, se abre un mundo espiritual, ¿verdad? Que de otra forma no entendemos. Pero en el momento que creemos, comienza a fluir cosas del cielo a nuestra vida, a nuestro ser interior, hermanos, y descubrimos que Dios es real, que Dios es poderoso y que Dios es todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias. En primer lugar, aquí en Números capítulo 13, vamos a leer unos versículos de acá y después vamos a pasar a Josué, ¿verdad? Porque tiene relación un pasaje con el otro, pero es importante. Es una historia conocida para muchos de ustedes. Esta historia tiene que ver con la misión de los 12 espías que envió Moisés. Ustedes saben que Moisés antes, ¿verdad? Allí cuando él estaba aún en el desierto, pero ya se visualizaba lo que iba a ser la tierra de Canaán, la tierra prometida, la que hoy es Israel. Él envía 12 espías, un espía por cada tribu. Habían 12 tribus, las tribus de Israel eran 12, y él envía un espía por cada tribu, entonces eran 12 espías. Y esos 12 espías tenían que ir a ver la tierra, a examinar la tierra, a ver si realmente, ¿verdad?, era lo que se decía, porque se hablaba de que era una tierra que fluía leche y miel, con frutos abundantes, ¿verdad?, que era una tierra de mucha bendición en diferentes áreas, y también ver quiénes habitaban en esa ciudad. Por eso van esos 12 espías, ¿verdad? Antes de conquistar esa tierra, fueron estos 12 espías. Y yo les diría que unos 40 años más o menos, antes de conquistar, estos 12 espías fueron. Y en el versículo 25 del capítulo 13 dice: y volvieron ellos, los 12 espías, de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea que estuvieron 40 días recorriendo esa tierra como espías, sin darse a conocer quiénes eran, porque lógicamente podían matarlos. Y anduvieron y vinieron, dice, a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Era verdad. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, eran gigantes. Amalek habita en el Nehuel, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estaturas, gigantes. También vemos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? El versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Bueno, sigue la historia, hermanos. Interesante. Que usted, bastante conocida es para usted, pero cada vez que la leemos encontramos cosas muy lindas para poder aplicarlas. La Biblia debemos aplicar las enseñanzas, todos los principios, ¿verdad? Todo lo que encontramos es para que nosotros apliquemos. Aquí encontramos los 2 espías, que 10 de ellos vinieron con una noticia pésima, desalentadora, de fracaso, ¿verdad? Que hicieron desfallecer al pueblo. Dice que el pueblo gritó y dio voces, y dice que el pueblo lloró aquella noche y se quejaron, ¿verdad? Dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, decían aquellos 10. Y dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños también, ¿verdad?, sean presa acá en esta tierra? Señor, te pido que nos hable, que nos ministre en esta mañana. Necesitamos, Dios, ser alentados por tu palabra, por tu voz, por el Espíritu Santo. En este tiempos de desafíos, tiempos difíciles, tiempos donde a veces hay problemas que son grandes o que se agigantan, Señor. Y necesitamos, Señor, creerte, necesitamos buscarte, necesitamos, Señor Dios del cielo, tener valentía en estos tiempos. Ayúdanos, Espíritu Santo, ministranos, ábrenos los oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto en nosotros, produzca fe, produzca esperanza, produzca poder. Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Del versículo, hermanos, 4 en adelante, está toda la historia de Josué y de Caleb. Dice que ellos de alguna forma, hermanos, se enojan muchísimo con aquellos 10 espías que apagaron la fe o intentaron apagar la fe de todo el pueblo con una noticia negativa, ¿verdad? Y dice que Josué y Caleb, bueno, se enojan, rasgan su vestido y de alguna forma hablan. Dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará, en el versículo 8, a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan.
Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. La multitud quería apedrearlos por haber dicho eso. ¿Verdad? Qué tremendo, hermanos, porque qué diferencia entre uno y otro. Pero, hermanos, más adelante encontramos, allá por el libro de Josué, en el versículo 14, versículo 6, les voy a leer un poco la Biblia, voy a predicar corto, así que ya estoy predicando, así que tranquilos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Josué capítulo 14, verso 6, Caleb, uno de los 12, ¿verdad? Caleb junto a Josué. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Está hablando de este episodio que yo les leí. 45 años después, ¿no? Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, gloria a Dios. Diga conmigo, yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora de aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía dice, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Tremendo, ¿no? Y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los manaseos están allí. Los gigantes todavía estaban allí. Había personas de grande estatura. Y que hay ciudades grandes, fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriath Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Gloria a Dios. Esta es la otra parte de la historia. Aquí ya Josué ya había entrado a Canaán y estaban conquistando todas esas tierras que Dios le había entregado. Y Caleb reclama el monte Hebrón. El monte, esa ciudad de Hebrón, hermanos, es una ciudad que limita con Jordania, ¿verdad? Y está hoy dividida entre Israel, porque Israel cedió un poco a Palestina. Está ahí todo muy cercano, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, Hebrón. Es una de las ciudades más antiguas de la historia, la ciudad de Hebrón. Bueno, esa ciudad fue conquistada por Caleb. Pero, ¿qué es lo que yo quiero transmitirle en esta mañana, hermanos? Tiene que ver con, una es que es necesario tener desafíos para poder crecer. Nosotros somos un pueblo que necesitamos de los desafíos. Si nosotros pretendemos crecer, ¿verdad?, sin desafíos es imposible. Y en el orden natural, hermanos, en todo el mundo, para el ser humano desarrollarse y crecer, enfrenta diferentes clases y tipos de desafíos. El gran problema es que a veces la gente lucha contra los desafíos para no enfrentarlos.
Y vivimos toda una vida a veces queriendo escondernos o apartarnos o disparar, alejarnos de los desafíos cuando deberíamos enfrentarlos. Porque cuando enfrentamos los desafíos es el único camino que tenemos para crecer. Como creyentes nosotros somos llamados a crecer espiritualmente, a desarrollarnos espiritualmente, a madurar espiritualmente, a fortalecernos espiritualmente. Amén. Y eso viene a través de los desafíos. Y vamos a ver un poquito sobre este personaje llamado Caleb, que descendía de la tribu de Judá, ¿verdad? Este hombre, hermanos, él se basó en las promesas de Dios para conquistar esta ciudad, ¿verdad? Dios ya le había prometido esa tierra a todo el pueblo, ya le había prometido. Los 12 espías vinieron con esa noticia, que 10 de ellos trajeron una noticia trágica, una noticia que no involucraron la fe, no involucraron las promesas que Dios le había dado, ¿verdad? No involucraron el poder de Dios, porque Dios iba a pelear por ellos para que ellos conquistaran ese lugar. Sin embargo, hermanos, esos 10 vinieron con una noticia muy humana, muy desagradable, desalentadora. No podemos. Allí hay gigantes. ¿Entienden? Es una tierra que traga a sus moradores. Esta era la visión de los 10 espías. ¿Entienden? Y hicieron desfallecer el pueblo, ¿verdad? De alguna forma, hermanos, querían volverse a Egipto a tal punto que ellos dijeron, ojalá hubiéramos quedado en Egipto, ojalá, ¿no? Y toda esa noticia negativa afectó a todo el pueblo, y entonces el pueblo desfalleció y dice que lloró toda la noche y comenzó a quejarse contra Moisés, contra Aarón. Comenzaron a ver todo lo negativo y no había forma, hermanos, de salir de ese negativismo, ¿verdad? Estaban viendo únicamente todo el panorama oscuro y lo estaban viendo sin fe, lo estaban viendo sin las promesas del Señor, lo estaban viendo sin el poder de Dios. Lógicamente, dice, nosotros nos parecemos frente a ellos como langostas, se veían tan pequeños frente a ese lugar, ¿no? a ese gigante o a esa nación con ciudades amuralladas y demás. Humanamente sí, debería ser así. Pero ellos, hermanos, tenían una promesa de parte del Señor. ¿Amén? Bien, hermano. Caleb es destacado en la Biblia junto a Josué como personas de fe, personas valientes y algo muy importante, eran fieles a Dios. Josué y Caleb. Josué se destacó mucho más que Caleb. Caleb fue un acompañante de Josué, ¿verdad? Quien ayudó y quien siempre estuvo al lado de Josué, pero Josué fue el líder que introdujo a todo el pueblo de Israel, a todos los hebreos, en Canaán. O sea, el desafío que enfrentó Josué fue mucho mayor, ¿verdad? Recuerdan cuando ellos estaban allí frente a Canaán, tenían el Jordán, y cómo iban a atravesar el Jordán, por ejemplo. Ahí ya encontramos un gran desafío para Josué. Pero Josué fue una persona, hermanos, de fe, basada en las promesas del Señor, en el poder de Dios, y le creyó a Dios. Entonces, una persona muy decidida, ¿verdad? Ahora, Caleb no se queda atrás. Si bien no fue el líder en ese momento, Caleb tenía un espíritu renovador, que estaba tan renovado interiormente, con tanta fuerza interiormente, una persona que había crecido, que había desarrollado su fe, que había visto también los milagros del Señor, que había confiado en las promesas de Dios como Josué. Entonces era una persona muy decidida a pelear por lo que él quería, ¿verdad? Por lo que él quería conquistar, ¿no? Caleb junto con Josué entonces tuvieron que enfrentar grandes desafíos para crecer. Así como Josué y Caleb, nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar desafíos. Algunos grandes, otros quizás más pequeños, pero debemos, si nosotros queremos crecer espiritualmente, queremos posicionarnos en una zona
de crecimiento. O sea, yo quiero crecer, quiero avanzar, quiero conquistar, quiero alcanzar, quiero que mi familia también sea bendecida, ¿verdad? Porque allí toda la familia que entró fue bendecida, ¿verdad? Toda esa familia que conquistó allí Canaán fue realmente bendecida y disfrutó de todos los bienes que había, ¿verdad? Nosotros debemos tener bien en claro que hay desafíos y que habrá desafíos, ¿verdad? Ahora, ante esos desafíos para crecer, nosotros, ¿verdad?, somos retados a tener fe en su promesa, ser valiente y obedecer. Tres cosas importantes. Aquí esto es inseparable. Si nosotros como creyentes queremos crecer, ¿verdad?, somos retados a tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ustedes saben la historia que pasó con aquellos 10 espías y con parte del pueblo, porque el pueblo también siguió a los 10 espías, aquellos 10 espías que trajeron una nefasta noticia, una noticia sin fe, una noticia desagradable, viendo solo lo negativo. Ellos perecieron en el desierto, ellos se quedaron en el desierto, se hundieron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Pero también el pueblo que fue arrastrado por esas voces pereció en el desierto y no conquistaron. Entonces, hermanos, nosotros aquí tenemos que saber algo. El reto de tener fe, somos retados a vivir por fe, a tener fe, a confiar en Dios. Amén. Somos llamados a vivir por fe. Nosotros no hemos sido llamados a vivir según las circunstancias, ¿verdad? No, nosotros no somos llamados a experimentar únicamente lo que tiene este mundo para ofrecer, sino que somos llamados a experimentar lo que tiene Dios para su iglesia, para su pueblo, para los que creen, para sus hijos. Y ahí que hay un desafío de fe. Y ahí que yo tengo que posicionarme en fe. Yo tengo que creer. Yo tengo que creer en Dios aunque haya gigantes, aunque haya murallas, aunque haya, digamos, una tierra que esté tragando a los moradores. Vivimos en un mundo que está tragando a muchos moradores. Aunque haya esa tierra hostil, yo tengo que creer que Dios para mí ha pensado el bien, que Dios tiene un plan para mí de bendición, que Dios tiene un propósito y que tiene una tierra, un lugar de bendición, que tiene una mejor vida para nosotros que la que hay en Egipto, que la que está afuera, que es una vida de esclavitud al diablo muchas veces, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso, hermano. Tener fe en las promesas de Dios. Josué y Caleb, ellos creyeron en las promesas de Dios. Ellos fueron como espías, pero ellos volvieron creyendo, sí, ¿verdad?, que Dios podía ayudarlos. Dice, con nosotros está el Señor. Dios peleará por nosotros. Los comeremos como pan. Aleluya. Frente a aquellos 10 que habían dicho, pero hay gigantes por todos lados, hay ciudades amuralladas, tierra que tragan sus moradores, todos son enormes, no podemos. Ojalá muriéramos en Egipto. Todo ese verso negativo, hermano, los hundió a ellos. Si nosotros como cristianos nuestro vocabulario va a ser negativo, va a ser de queja, es lógicamente que vamos a vivir en ese tormento. Pero si nuestra forma de expresarnos, la actitud de nuestro corazón, habla de que tenemos fe, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar con esperanza, creyendo en las promesas del Señor, sin duda alguna vamos a conquistar eso, hermano. Vamos a conquistar, ¿ven? Los demás dijeron, ojalá muriéramos en Egipto. Tremendo, ¿verdad? Aquí en Números, hermano, yo quiero ir un poquito para hacer referencia a algo importante que aparece en Números, que tiene que ver con nuestra familia, que tiene que ver con aquellas cosas que nosotros luchamos y defendemos cada día. Mirá lo que dice el capítulo 14 de Números, el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Dijeron los 10, ¿no? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres
y nuestros niños sean por presa. ¿No? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ahora, yo mientras leía esta palabra, decía, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Mi pregunta es, ¿será que Dios te ha traído a este mundo para que caigas bajo la espada del enemigo? ¿Será que Dios te ha traído a este mundo, verdad, para que las mujeres, o sea, la familia y tus hijos sean presa del enemigo? ¿Será que Dios te trajo a este mundo para eso? Quiero decirle, hermano, rotundamente no. Dios no trajo a su iglesia, a su pueblo, y Dios no trajo a ninguna persona para perecer en este mundo. Y para que los hijos sean presa de este mundo, o de Egipto, o del diablo, o del infierno, Dios no te trajo para que seas presa, ni que tu familia sea presa de este mundo. Amén. Dios te trajo para conquistar. Y Dios había traído todo ese pueblo hebreo, lo había sido hecho transitar por el desierto, los liberó de Egipto para que conquistaran. Y Dios nos trajo a este mundo para conquistar, para alcanzar. Y no debemos permitir que nuestra familia y nuestros hijos sean presas del enemigo. No permitas eso. Amén. Ahora depende mucho de cuánto creemos. O en quién creemos y cómo creemos. Creemos en las promesas de Dios. Creemos que el Señor cuida de nosotros, que Dios nos va a proteger. Y aunque haya gigantes, y aunque haya amenazas, y aunque de alguna forma, hermanos, hagan murallas para que nosotros no conquistemos, nosotros debemos de creer en las promesas de Dios. Hay que creer en las promesas de Dios. Tenemos promesas del Señor, hermanos. La promesa principal es la de vida eterna. O sea, ni la muerte nos va a vencer a nosotros, porque el día que Dios nos lleve, vamos a una vida mejor con Cristo, gloria a Dios. Ni la muerte. Amén. Por eso dice la palabra de Dios allá por San Juan 10, el que cree en mí, aunque esté muerto o aunque muera, vivirá. Gloria a Dios. O sea, hay promesas. Así como hubo promesas en Pentecostés. Esperen la promesa de mi Padre, dijo Cristo. Gloria a Dios, para que no estén solos. Gloria a Dios, esperen la promesa. Y se cumplió esa promesa, hermanos. Dios le había dado una promesa de conquistar Canaán a todo ese pueblo. ¿Verdad? Ustedes vayan y conquisten. Yo les he entregado. Es para ustedes disfrutar esa tierra que fluye leche y miel. Yo tengo un plan de bendición para ustedes, que son mi pueblo. Y Dios tiene un plan de bendición para su iglesia en este tiempo, hermanos. Entonces, tenemos que confiar en las promesas. Hay una canción, las promesas del Señor mías son. Amén. En la Biblia yo las leo, amén. Yo las puedo leer en la Biblia. Gloria a Dios, las promesas de mi Padre mías son. Amén. Entonces, tenemos que creer en las promesas de Dios. Amén. Más allá de esas amenazas de los gigantes, de las murallas, que es toda una realidad. Hay gigantes, hay problemas, hay desafíos, hay por todos lados, hermano, pero realmente tenemos promesa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Había gigantes para Caleb, claro que había para Josué también. Así como había gigantes para David, ¿se acuerdan? Sin embargo, hermanos, todos ellos al leer, ellos confiaron en Dios. Dios tenía promesas para ellos. Entonces avanzaron en base a esas promesas, creyeron, se posicionaron en fe y Dios cumplió la promesa con ellos. Amén. Mataron a los gigantes, conquistaron la ciudad. No importa lo que había, hermano, Dios abrió camino. No importa lo que encuentres, Dios va a abrir camino. No importa esos gigantes, Dios va a irrumpir, hermanos. Cuando nosotros le creemos, hay que creer. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír lo que Dios tiene para decirnos, lo que Dios ya nos ha dicho. La fe viene a través de creer en las promesas de Dios. No es creer así nomás.
¿verdad? Yo tengo que creer en las promesas del Señor. También, hermanos, es importante poner, hermanos, para crecer debemos ser valientes. Indudablemente en este mundo en el cual vivimos, nosotros tenemos que ser leones, ser como leones. Estoy escuchando una persona, una doctora, que se ha posicionado muy fuerte, hermanos, contra todo esto que estamos viendo, contra la cultura de la muerte, contra otras cosas que están haciendo con los niños, ¿verdad? Estoy escuchando a una doctora que se ha posicionado muy fuerte. Digo, esta mujer va a tener que luchar como una leona, porque realmente, hermanos, cuando una profesional, creo que está en el área de la política también, pero es creyente, ¿verdad? Ella, hermanos, puede comenzar a hablar de estos temas y recorrer el país, lógicamente que la van a querer golpear en algún momento, porque es así. Pero, hermanos, yo veo que hay valentía en esta mujer para abrir su boca en un país que se pone un poco hostil con respecto a estas cosas, y hay que posicionarse con valentía, porque cuando uno, hermanos, cuando uno habla, hermanos, se levanta, así como Josué y Caleb, por ejemplo, que habían 10, ¿verdad?, que querían apedrearlo con el pueblo. Habían 10 que decían la cosa no es así, y solamente 2 se posicionaron. Eso habla de que había valentía, hermanos. Y nosotros somos llamados a ser valientes, porque hay un mundo, hay una prensa, hay un gobierno que nos quiere hacer callar. Y es ahí cuando se ven los cristianos que son valientes. Amén. Hermanos, el cristiano cobarde es el que se esconde en las 4 paredes de una iglesia, en una cueva, y se queda quietito y no dice nada. Cuando nosotros debemos abrir nuestra boca para anunciar las buenas nuevas, para denunciar el pecado, lo que está mal, tenemos que abrir nuestra boca, hermanos. Si no, los gigantes van a pasar por encima de nosotros. ¿Entienden? Nosotros tenemos que hacer callar a estos 10 espías que hablaron en contra, que dijeron ojalá vamos a morirnos todos. Y bueno, hablaron negativamente. Nosotros tenemos que hacer callar esas voces negativas. A veces dentro del pueblo cristiano también se ve estas cosas, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si queremos crecer hay que ser valientes. La palabra valiente tiene que ver con tener valor. Amén. Actuar con decisión y firmeza. Gloria a Dios. ¿Saben que David, cuando enfrentó a Goliat, dice que él vio a ese gigante desde lejos, ese gigante que estaba amenazando y burlándose de Dios y del pueblo de Dios? Bueno, hoy hay un gigante que se burla, hermanos. Se burlan de Dios y se burlan del pueblo de Dios. Hay un gigante que es el sistema de este mundo, que también estamos dentro de ese sistema, ¿verdad? Pero estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos. No podemos nosotros escondernos en una cueva, estamos acá, ¿verdad? Ahora, hermanos, dice que David, cuando enfrentó al gigante, lo vio, y dice que él corrió hacia la línea de batalla. ¡Gloria a Dios! Entonces eso me habla de decisión, hermanos. De un hombre que estaba decidido a enfrentar al gigante. Corrió hacia la línea de batalla. No empezó a sacar cuentas. ¿Será que voy a ganar esta batalla? ¿Será que puedo resolver ¿Será que Dios me va a ayudar? Porque ahí entra la duda también. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que entre la duda comienza a ser un agujero dentro de nuestra mente, a bloquearnos, y terminamos escondiéndonos, apocándonos, cuando nosotros debemos correr hacia la línea de batalla. El creyente valiente sabe que hay desafío, sabe que hay un gigante, sabe que hay un problema, pero corre hacia la línea de batalla a enfrentar ese gigante. Decisión, valentía, hermano, porque no es fácil. Josué y Caleb tenía todo ese pueblo ahí, y los 10 que lo querían apedrear y todo. Sin embargo, ellos se posicionaron. Amén. Más podremos nosotros que ellos, ¿verdad? Con Dios, con nosotros está Dios,
y el amparo se ha apartado de aquellos. Los comeremos como pan, decían ellos, ¿verdad? O sea, había una posición de fe en su boca, en su palabra. Nosotros podremos, con nosotros está el Señor, amén. Entonces había una decisión, hermano, una firmeza, ¿verdad?, en estos hombres cuando se trataba de enfrentar esos desafíos. Nosotros tenemos que usar esa firmeza también, hermanos. Amén. La valentía hace frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Amén. ¿Hay miedos en tu vida? ¿Hay inquietudes? En las tuyas hay, en las mías también, ¿verdad? Todos nosotros enfrentamos miedos, hay inquietudes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Hay gigantes que se atraviesan. El asunto, hermano, es que hay que hacer frente. No te escondas, hay que hacer frente, hay que correr a la línea de batalla con valentía. Voy a pelear esta batalla. Dice Pablo, pelea la batalla de la fe. Tenemos que pelear esa batalla. Que no nos gane la duda. Que gane en nosotros la fe. Yo creo, yo sé en quién he creído. Me voy a mantener en fe, en las promesas del Señor, aunque el mundo tiemble, ¿verdad? Aunque el mundo se esté partiendo, yo tengo que confiar en Dios. Tengo que confiar en aquel que me ama, que me ha salvado, que ha dispuesto su vida, que ha entregado su vida en la cruz para salvarme, redimirme, perdonarme y bueno, hacerme hijo de Él, pueblo de Dios, una nación santa adquirido por el Señor. Amén. Yo tengo que creer en ese Dios, hermano, aunque las papas estén quemando. Amén. Por último, para crecer hay que obedecer. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia, desde que comienza, habla de obedecer al Señor, obedecer su ley, obedecer su palabra. Y nos encontramos con personajes en la Biblia que por un lado fueron buenos y por otro lado fracasaron. ¿Y cuándo fracasaron? Cuando decidieron desobedecer a Dios. Saúl, por ejemplo, fue un gran rey, en el sentido de que Saúl ganó muchas batallas. Fue un hombre que iba para adelante en la guerra. Fue un hombre que también, algo importante, gastaba poco, tenía un presupuesto, digamos, bastante económico con respecto a los otros reyes que vinieron después. Saúl era un hombre, hermanos, que ganó, conquistó muchos reinos en aquella época. Era un hombre poderoso, un líder poderoso. Pero, hermanos, no pudo coronar su victoria porque desobedeció a Dios, terminó desobedeciendo a Dios. Entonces, hermanos, él podía haber hecho perpetuo su reino, por así decirlo, si hubiera obedecido a Dios. Pero en el momento que decidió desobedecer a Dios, hay ciertos argumentos acá o excusas, pero, hermanos, cuando vos desobedeces a Dios, vos desagradás a Dios, entonces vos quedás sin esa protección, sin ese amparo. Y fue lo que pasó con Saúl. Terminó muy mal él, sus hijos, su familia, toda su descendencia, ¿verdad? La obediencia, hermanos, es la que nos va a dar la corona de la victoria. Amén. Es la obediencia, ¿verdad? Más allá de todo, yo puedo tener fe, pero mi fe tiene que dar el fruto de la obediencia. Yo tengo que coronar esa fe con mi obediencia. Y eso me va a dar la corona de la victoria a mí también. Amén. Obedecer a Dios, como lo hizo Caleb. Amén. Él obedeció a Dios. Frente a todo, él decidió obedecer a Dios, así como Josué, ¿verdad? Sin embargo, él terminó conquistando. Y lo mismo pasa con nosotros. Vamos a tener esos desafíos. Queremos crecer, tenemos fe, somos valientes, pero vamos a obedecer, vamos a coronar todo eso que decimos con la obediencia. Y Dios estará con nosotros. Amén. La obediencia nos posiciona a nosotros, hermano. Nos hace crecer. Hay muchos ejemplos en la Biblia, no los voy a nombrar ahora, pero todos aquellos que obedecieron a Dios en un momento de crisis, en un momento crítico, decidieron obedecer a Dios. Y Dios los coronó, Dios los levantó, crecieron. Un creyente que decide obedecer a Dios va a crecer, va a crecer. El que decide desobedecer a Dios va a estar ahí en el desierto, vagando en el desierto del mundo, sin conquistar muchas cosas. Somos desafiados
a obedecer si queremos crecer, hermanos. Amén. ¿Verdad? Dios nos posiciona en lugares altos. Podemos hablar de David. David fue uno de los que decidió obedecer a Dios en la persecución, en las amenazas. Estoy terminando porque vos estás mirando los relojes, pero ya estoy terminando, hermanos. En el caso de David, por ejemplo, hermanos, él tuvo oportunidades de desobedecer a Dios y matar al rey Saúl antes de tiempo. Sin embargo, él obedeció a Dios. Amén. También, hermanos, José obedeció a Dios y fue coronado. Abraham, hermanos, obedeció a Dios y fue coronado, ¿verdad? Josué obedeció a Dios y fue coronado. Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No basta con oír, hermano, no basta con decir, no basta con proclamar. Si nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que obedecer, amén. En el momento que yo le hago caso a Dios, Dios nos respalda, amén. El creyente desafiado a crecer, Dios nos introdujo en este mundo con un propósito, amén, amén. Y el propósito es que seamos útiles, que podamos crecer, que podamos derrotar al enemigo, al oponente, amén. Aleluya, tenemos promesas, amén. Hay desafíos, pero tenemos promesas. La obediencia es la coronación. Un día, ¿verdad? En vez de una cruz, escuchaba hoy esta canción, amén, Dios nos dará una corona. Amén. En vez de una cruz, Dios te dará una corona. Dios tiene una corona. Pero el desafío en este tiempo es que hay una cruz, hay desafíos, hay dificultades, hay problemas, hay adversidades. Amén. Dice la Biblia: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? No es así, hermanos. Así pensaron aquellos que estaban sin fe, aquellos negativos, aquellos que se vivían quejando, aquellos que vivían viendo únicamente los gigantes. Dios nos introdujo en este mundo, hermanos, para conquistar, amén. Y que nuestra familia sea también bendecida con la gracia y el poder de Dios, y que nuestros hijos sean alcanzados con el Evangelio y sean libres. ¿Cuántos creen? Amén. Si creemos, hermanos, en las promesas del Señor, Dios nos dará la victoria. Dale gloria a Dios, dale honra al Señor, dale alabanza al Señor, dale adoración al Señor,